Estoy bien contento que ustedes estén conmigo hoy para aprender cómo alcanzar gente sorda para Jesucristo. De hecho, el título de esta sesión es Mis metas para el pastoreo de una iglesia de sordos. Mis metas para el pastoreo de una iglesia de sordos. El Señor me dio una carga en los años 70, ir a Brasil, Sudamérica y fundar una iglesia en la ciudad de Sao Paulo. Alcanzaré a los sordos específicamente, aunque no exclusivamente, pero específicamente con el Evangelio de Jesucristo. Esta iglesia capacitaría a los sordos y los haría discípulos para poder alcanzar a otros sordos alrededor de Sao Paulo, Brasil, y esa iglesia ya apoya misioneros en otros países. Entonces, desde mi perspectiva, al comenzar hoy, quiero que usted sepa que el Señor puso en mi corazón fundar una iglesia de sordos, cosa que muy probablemente ustedes no van a hacer. Más probablemente ustedes van a estar involucrados en ministerios de sordos en su iglesia local o tal vez en más de una iglesia, o tal vez podrían estar usados por Dios para animar a otras personas de otras iglesias con sus ministerios de sordos. Pero pienso que es muy importante que sepan cuáles eran mis metas como pastor de los sordos para saber qué está pensando su pastor acerca de su gente en general y cómo debe estar pensando su pastor. Y para que entienda cómo usted debe estar pensando como asistente de su pastor en el liderazgo del ministerio de sordos y como parte del liderazgo de su iglesia en general. Entonces, aunque usted no vaya a fundar una iglesia de sordos como yo hice en Brasil, Sudamérica, hay principios, hay aplicaciones y procesos de pensamientos que usted tiene que entender y conocer para ser eficaz en alcanzar a los sordos en su área. Entonces, mis metas para el pastoreo de una iglesia de sordos, mis metas para alcanzar a los sordos, para trabajar con los sordos, ¿cuáles son? Déjeme empezar con un versículo bíblico de 1 Corintios 10:31 que dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Déjame decirlo con otras palabras. Si pues habléis o hacéis señas o hacéis otra cosa, de cualquier método que habléis para comunicar el Evangelio de Jesucristo, hacedlo para la gloria de Dios. Una vez más, si pues trabajáis con los oyentes o trabajáis con los sordos o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Y espero que mientras comenzamos esta serie, usted esté haciendo esto para la gloria de Dios. No para que pueda ser alguien especial entre los sordos y no porque se siente triste por ellos, sino porque usted se ha dado cuenta que su creador y el creador de ellos tiene un plan para sus vidas y usted quiere ser parte de este plan, porque usted quiere ser usado por Dios para alcanzar a los sordos para Jesucristo. Bueno, a modo de introducción, quiero contarles un poco de mi trabajo en Sao Paulo, Brasil, y de la iglesia de sordos para que entiendan mejor las historias de la iglesia en Sao Paulo que les estaré contando, así como las historias de los sordos y cómo los discipulé, qué esperaba de ellos mientras les enseñaba, cómo usamos la música y cuál era mi filosofía en cuanto a la palabra de Dios y a los sordos mismos. Hay que tomar en cuenta que como sordos hay ciertos factores culturales que van a influir a la manera en que trabajamos con ellos. Entonces, quiero que entiendan un poco de mi historia. En 1979, mi esposa Vicky y yo, David, nos juntamos con una misión en los Estados y luego fuimos a Brasil en 1983. Nuestra meta era fundar una iglesia para los sordos. Ahora tengo que decirles esto, ya que tiene mucho que ver con lo que hice en cuanto a alcanzar a los sordos de Sao Paulo. Yo fui a Brasil sin ningún tipo de experiencia en cuanto a fundar iglesias. Había vivido aquí en los estados y crecí en la casa de un pastor. Mis abuelos eran pastores, tuve buen linaje en ese aspecto y crecí en una iglesia. Entendía lo que era una iglesia y había servido en la iglesia local y había hecho
algún trabajo de intérprete en mi iglesia local y también enseñé la lengua de señas. Bueno, lengua de señas no. Yo enseñé la Biblia a sordos en la escuela para sordos en el estado de Georgia, en la ciudad de Cave Springs, Georgia, en los 70. Cuando fui a Sao Paulo para fundar una iglesia para sordos, déjeme decirle esto. Nunca había fundado una iglesia, ni una iglesia para oyentes, ni para sordos. Y Dios en su misericordia decidió, no porque lo había decidido yo, pero me ubicó con un equipo de hombres que habían fundado iglesias y sabían cómo fundar iglesias y sembrar iglesias. Y yo trabajaba con ellos durante 7 años para aprender una filosofía de sembrar iglesias y cómo preparar la prédica y el discipulado y cómo visitar a los recién salvos después de su evangelización y cómo preparar un programa de escuela dominical y cómo capacitar a los diáconos. Todas las cosas que un pastor debe saber y hacer, yo aprendí en Brasil. Aunque fui a fundar una iglesia para sordos, el Señor me dejó trabajar con los oyentes por un periodo de 7 años. Me permitió recibir mucha experiencia allí para que entendiera aún mejor cómo trabajar con los sordos. Porque yo conocía señas, pero solo porque sabía señas no significaba que sabía cómo trabajar con los sordos, número uno. Solo porque sabía señas no significaba que sabía cómo fundar una iglesia. Solo porque sabía señas no significaba que sabía cómo manejar un ministerio de sordos o una iglesia de sordos o cómo desarrollarlos. Entonces Dios me desarrolló por medio de otros misioneros en el campo misionero y doy gracias a Dios hasta hoy por aquellos hombres que invirtieron su tiempo para que yo aprendiera estas cosas. Y esas son unas de las cosas que quiero compartir con usted. Y quiero que ustedes que están planeando trabajar con sordos de cualquier manera entiendan cómo piensa un pastor o cómo piensa un líder de sordos y cuáles son nuestras metas para las personas sordas, que son mayormente iguales a las metas que tenemos para los oyentes en realidad. Entonces voy a dividir esta serie en unos capítulos, unas sesiones con ustedes. Y esta es la lección número 1, que de hecho es mi introducción. Servir espiritualmente a sordos es un ministerio de por vida. No hay atajos. Servir espiritualmente a sordos es un ministerio de por vida. No es cosa que visitar un lugar durante 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas, hacer un poco de ministerio con ellos y luego despedirse e irse. Por ejemplo, su pastor puede ser invitado a un campo misionero, visitarlo, enseñar por 2 semanas, regresar a los Estados Unidos y haber hecho un gran impacto en las vidas de las personas en aquel país. Pero para trabajar con los sordos no puede simplemente aprender unas señas, aprender cómo decir su nombre y recitar Juan 3:16 y otras cosas sencillas, y luego entrar a su mundo e impactarlos de verdad con el Evangelio. Hay que invertir su vida. Así como yo no puedo entender a los brasileños hasta que yo he estado viviendo con ellos durante un buen rato y trabajando con ellos. Y usted va a tener que trabajar con los sordos por un buen rato para entender su punto de vista, su perspectiva. Y no hay atajos para esto. De hecho, déjeme usar otros versículos antes de seguir y luego pasaremos a nuestra introducción para ayudarle a entender el tema. En Juan 15:16, la Biblia dice esto: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y espero que Cristo lo haya elegido a usted, que es salvo y ahora lo haya elegido para servirle en el ministerio de sordos. Tal vez esté viendo este video solo para ver cómo es el ministerio de los sordos y para ver si tiene interés en el ministerio de los sordos. Quiero advertirle ahorita, si no tiene una carga para el mundo perdido en general, usted probablemente no debe trabajar con los sordos. Porque para trabajar con los sordos tiene que tener una carga para ellos. Y si no tiene una carga para el mundo, no va a tener una carga que lo vaya a mantener en los tiempos difíciles, las horas largas y días largos, las noches y días ayudando a los sordos en las horas de gran necesidad y mostrándoles el amor de Cristo. Tiene que tener una carga para este mundo en primer lugar, una carga para misiones,
para las almas perdidas y para el discipulado de los salvos. Y si ya tiene esa carga y una madurez y entendimiento de las Escrituras, podrá ser muy útil en el mundo de los sordos. Aquí dice, no me elegisteis vosotras a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mi meta en estas enseñanzas es que no solamente produzca fruto usted, sino que su fruto permanezca. Yo conozco a muchas personas que empezaron a trabajar con los sordos y vieron unos resultados rápidos e inmediatos, pero porque ellos mismos no tenían una relación íntima con Jesucristo, no tuvieron la madurez necesaria para seguir discipulando a los sordos, y los sordos nunca crecieron espiritualmente. Consecuentemente, muchos se alejaron de la iglesia, del cristianismo y de Cristo, porque los intérpretes mismos, los obreros mismos en el ministerio de sordos, no tuvieron la madurez de capacitarles para que su fruto permaneciera. Cristo quiere que nuestro fruto permanezca para Él. También en Mateo 28, un versículo que conocen bien, Mateo 28, versículo 18, 19 y 20, y solo leeré un parte. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, con mi autoridad y mi poder, porque yo los he mandado, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, en el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hemos sido mandados a ir y a ser discípulos de los sordos. Mi meta como pastor de los sordos no es tener bancos en la iglesia llenos de sordos. Esta no es mi meta. De hecho, mi meta no es tener bancos llenos de sordos a quienes les gustan mis señas. Mi meta no es ser claro con mis señas, aunque intento hablar claramente, y voy a enfatizar esto más luego, uno tiene que hacer señas claramente, pero esto no es una meta primaria. Esto solo es parte del proceso, una de las herramientas que debe aprender a usar para hacer lo que tiene que hacer. ¿Y qué tiene que hacer? Hacer discípulos de los sordos. Haga discípulos de los sordos. Para alcanzar esta meta, usted necesita tener algunas prioridades. Y si tiene las prioridades correctas, va a multiplicar efectivamente. Cristo nos envió al mundo para reproducirnos, producir fruto, reproducirnos, hacer discípulos. Si usted tiene un ministerio de sordos y sirve ahí fielmente por 40 años y empezó con 3 sordos y terminó con 3 sordos, no reprodujo. Ahora, si solamente hay 3 sordos en toda su área, gloria a Dios por los 3 que alcanzó, porque alcanzó al 100%. Nuestra meta es reproducirnos para Jesucristo. Entonces necesita prioridades. Mi meta en la Iglesia Bautista Bíblica para los Sordos en Sao Paulo, y se llamaba la Iglesia Bautista Bíblica para los Sordos y sus familiares oyentes. Todo esto era el nombre de la iglesia. Pusimos todo este título en el boletín, estaba puesto en todos nuestros correos y la literatura de nuestra iglesia, porque nuestra iglesia no era solamente para los sordos, pero para sus familiares oyentes también. Y voy a hablar más de esto más luego. Pero mi meta nunca fue mantenernos. Mi meta era multiplicarnos. Y espero que ahora en el principio usted se haga esta meta de no solamente aprender señas, no solamente contarle a los sordos acerca de Jesús y mantener un ministerio, sino que tenga la meta de multiplicarse por el amor del Evangelio.
porque los sordos que usted alcanza necesitan alcanzar más, y ellos necesitan alcanzar más, y ellos necesitan alcanzar aún más. Necesitamos multiplicarnos. Ahora Dios nos envía a ministerios diferentes. Los ministerios de sordos no son todos iguales. De hecho, Dios nos manda a regiones diferentes y déjeme decirle a esto, si usted está sentando en una iglesia o en un lugar en Chicago o Atlanta o Boston, Dallas, Seattle, Denver, o aún si está en Johannesburg, Sudáfrica, o Delhi, India, o Frankfurt, Alemania, o Moscú, Rusia, o Beijing, China, o Manila, Filipinas, o Buenos Aires, Argentina, está en una ciudad grande. La manera en que trabajaría con sordos en una ciudad grande es diferente a la forma que trabajaría en una ciudad pequeña. Al contrario, unos de ustedes mirando y escuchando este video ahorita, tal vez son de una aldea o pueblito pequeño, donde habrá unos 10 o 12 sordos. La cantidad del número de sordos lo va a limitar. También el tipo de sordos que hay, así su nivel de educación. Yo trabajé con un sordo en India que vive en una montaña donde hay, que sepa yo, 1 o 2 pueblitos en toda la montaña. Hay unos 3 sordos y 3 sordos que viven en aquella montaña y necesitan ser alcanzados con el Evangelio de Cristo. Y yo he visitado sus casas varias veces. Una de las mujeres sordas tiene mucho interés y por años he estado yendo para explicar el Evangelio. Y hay gente ahorita, como ustedes, que no tienen gran cantidad de sordos en su área, solo tienen 3 en su montaña, pero tienen una buena iglesia de sana doctrina para oyentes, un grupo de 30 o 40, tal vez ya tienen 50 hoy, pero ellos quieren alcanzar a estos 3 sordos en la montaña. Entonces, ya sea que esté en una gran ciudad o en un pueblito donde solamente hay 3, o una aldea donde se encuentran 10 o 12, esto va a afectar su ministerio de sordos. No va a poder multiplicar el número de sordos en una ciudad que solo tiene 10 o 12 sordos. No puede esperar tener 100 sordos dentro de 30 años. Tenemos que ser realistas. Dios no nos da la misma cantidad de sordos ni el mismo tipo de sordos. Unos de estos sordos de la montaña, como la mujer que le acabo de contar, no sabía todavía lengua de señas. Ninguna seña. Cuando la conocí por primera vez, tuvimos que empezar con enseñarla el lenguaje de señas. Ella no sabía todavía qué eran señas. Al contrario, tal vez usted vivía en una ciudad como Washington, D.C. o Baltimore, y los sordos que usted va a conocer no solamente hablan en señas, sino que tienen títulos de universidad, maestrías, doctorados y trabajos profesionales. Entonces hay sordos diferentes y esto va a cambiar la manera que dirige su ministerio. De hecho, el nivel de educación va a afectar lo que tiene que hacer usted con los sordos, sea enseñándoles señas o sea preparándose a usted mismo con alto nivel de educación. Entonces, nuestra realidad en cuanto a los ministerios de sordos cambia de lugar a lugar y de ministerio a ministerio. Nuestras iglesias son de tamaños diferentes. Si usted es parte de una iglesia de 50 o de 100 personas, no va a tener bastante gente, me imagino, quienes se hacen voluntarios para alcanzar a los sordos y trabajar con los sordos. Pero si usted es parte de una iglesia grande, tal vez va a tener un buen grupo de voluntarios para aprender señas y empezar un equipo de intérpretes y maestros de escuela dominical. Todo esto afecta a su ministerio. El tamaño de su iglesia también va a afectar el monto de dinero disponible para un ministerio de sordos. Además, nuestros pastores tienen visiones diferentes, cargas diferentes, participación diferente en las vidas de su gente. Y usted tiene que entender cuál es la visión y carga de su pastor para los sordos en particular y cuánto quiere participar él en el ministerio de sordos y qué quiere él que haga usted o qué quiere que haga su equipo de intérpretes y maestros. Usted tiene que aprender todo esto. También va a tener diferencias entre hombres y mujeres en su ministerio de sordos, entre los trabajadores y los sordos mismos. Porque si usted tiene muchas mujeres y niños, pero no hay muchas familias, su ministerio va a ser diferente.
entre sus intérpretes va a haber niveles diferentes de habilidad. También, estas son realidades que usted debe considerar en ministerio de sordo porque va a afectar la manera que alcance a los sordos. Ahora, voy a estar hablando, como ya les dije, de mi perspectiva como pastor de una iglesia de sordos en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Y van a haber unas cosas que me escucharán decir que tal vez necesitarían modificar o adaptar en cuanto a mis metas e ideas. Por ejemplo, cuando yo les digo que mi meta es alcanzar a los hombres sordos para Jesucristo, y eso es una meta principal de mi ministerio. Pero usted no tiene hombres sordos en su pueblito o aldea, bueno, tendrá que hacer modificaciones para ir a alcanzar las mujeres y niños en vez de los hombres. Entonces, haga sin pena las adaptaciones necesarias para alcanzar a los sordos efectivamente en su área específica, porque voy a decir unas cosas que no aplican a todas sus situaciones. Tiene que conocer el liderazgo de Dios, el Espíritu Santo, en su propia vida. Y espero que, antes de trabajar con los sordos, usted mismo esté creciendo espiritualmente y que tenga una relación íntima con Jesucristo y que conozca la voz del Espíritu Santo cuando le instruya a doblar a la derecha o a la izquierda y que esté en contacto con Dios y conozca la mente de Cristo en cuanto al ministerio que Él le ha llamado a dirigir. Ahora he estado en 26 países diferentes trabajando específicamente con los sordos. He visitado muchos países más también, pero no trabajando con los sordos. Pero hasta hoy he visitado 26 países diferentes trabajando con los sordos. He trabajado con sordos con mentes agudas, sordos haraganes, sordos salvos, sordos perdidos. He trabajado con sordos perversos, sordos pervertidos. He conocido sordos que tienen familias y han vivido una vida muy buena, muy moral, aunque no son salvos todavía. He trabajado con sordos que son ciegos también. He trabajado con sordos que son incapacitados mentales también. He trabajado con sordos judíos. He trabajado bastante con sordos de los testigos de Jehová. He trabajado bastante con sordos de los adventistas del séptimo día también. He trabajado con hipoacústicos y sordos completos y los que se llaman sordos sin lenguaje. Y cuento todo esto para informarle que todos estos sordos, aun sordos sin lenguaje, han estado en mi iglesia y yo he tenido que hacer adaptaciones aún a mis propias metas para alcanzar a todos los sordos. Pero voy a decir unas cosas muy importantes en las próximas sesiones para ayudarle a enfocarse en lo que tienen que ser sus prioridades para que usted pueda multiplicar su ministerio entre los sordos. Si hay suficiente cantidad de sordos en su área para que pueda multiplicarse. Entonces, ¿cuáles son mis metas como pastor de una iglesia de sordos? Esto es lo que voy a estar explicando en las próximas sesiones. Antes de terminar, solo quiero que sepa que en la próxima sesión vamos a hablar de la primera meta. Mi primera meta como pastor de una iglesia de sordos. ¿Y cuál es? Tiene que ver con mis metas para capacitar a los sordos. Mis metas para capacitar a los sordos. Regresaremos en la próxima sesión para hablar de esto. ¿Cuáles son mis metas para la capacitación de los sordos en mi ministerio de sordos?